nosotros, porque si somos de Dios, si somos del Señor, si hablamos de la palabra del Señor, pues ese gozo viene de Él. Y es por esta razón que pide la iglesia que siempre estén completos en el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos por justicia de Dios en él. Por eso Pablo dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para afirmar este punto, Isaías 26:8 dice: en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Amén. Entonces, así como Pablo pide a esta iglesia que permanezcamos en gozo, que permanezcamos en amor, es lo mismo que pide para esta iglesia el día de hoy, trayendo siempre esa paz que el Señor solamente puede darnos. Y tenía otro versículo para leer, pero creo que ese es el mensaje principal para la iglesia el día de hoy. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el personal del día de hoy, aunque fue pequeño, Señor, tú esto te veas en medio de él, y que seas tú, Señor, bendiciendo a los hermanos por medio de este devocional. Te damos gracias, Señor, Señor, también permitiendo que más hermanos puedan llegar a la iglesia y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado buenas fiestas. Bueno, gloria a Dios por esa alabanza, que no importa de qué manera sea, si es con música o sin música, aquí estamos alabando al Señor. Vamos a orar para empezar. Padre, Señor, muchísimas gracias por este momento, Padre, de reunión, de comunión. Gracias porque una reunión más, vamos a estar acá la última del año. Va a venir un domingo, pero es un impedimento, Padre. Gracias porque estos hermanos pudieron presentarse, Señor. Gracias también por los que no pudieron venir, por distintas razones, en ya de vacaciones, o por cualquier circunstancia, Padre. Te pido que los bendigas a todos, Señor. También te pido por el mensaje de hoy, Señor, si tú hablando a través de mí, Padre, para que sea primeramente para tu gloria, Señor, para tu honra y para la edificación de todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si a alguien le da sueño, por favor, se puede levantar si quiere, se pueden poner a un lado del salón. Lo importante es que estén atentos a tu mensaje. Malo no es tener sueños, sino perderse. Hoy vamos a estar hablando sobre atributos de Dios. Ya estábamos hablando un poquito antes del devocional, hermano Becker, sobre la seriedad de Dios, cómo Dios existe por sí mismo. Y la hermana Rosana también habló de que Dios es tan grande que no podemos ir arriba de Él, tan ancho que no podemos ir fuera de Él. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Es importante que conozcamos a Dios para poder relacionarnos con Él, ¿cierto? No hay forma alguna de que nosotros lleguemos a tener conocimiento de Dios por cuenta propia. De manera de que alguien sentado en su cuarto con su imaginación llega al conocimiento de Dios. Hace falta leer la Biblia, conocer lo que dicen las Escrituras, porque esa ha sido la forma en la que Dios se reveló a nosotros, ¿cierto? Por eso se hacen misiones, porque es necesario que la gente escuche, y así es necesario también que nosotros conozcamos a este Dios que adoramos. Como primer atributo, vamos a ver que Dios es eterno. Vamos a leer Apocalipsis 1:8. Voy a ir leyendo de acá sin hacer pausas para que los que me puedan ir siguiendo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Vemos también en Salmos 92, dice: desde la eternidad hasta la
Dios no tuvo un comienzo. Dios siempre ha existido desde la eternidad pasada y después del fin de los tiempos va a seguir existiendo. Siempre ha estado allí. Precisamente por eso es Dios. Todo ha comenzado a existir en algún momento, excepto Dios. Todo, analicen bien la oración, todo lo que existe ha comenzado a existir en algún punto, menos Dios. Dios también es un Dios trino. Y esto es bastante interesante porque es un misterio que nosotros no logramos comprender a plenitud. Es una de las características más misteriosas del Señor, una que nuestra mente no puede entender completamente. Podemos ver que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero se muestra claramente en toda la Escritura. La idea está allí. Vamos a leer Génesis 1:26. La primera parte dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos que desde el principio de la Biblia hay algo que llama la atención, y es que Dios está hablando en plural, pero no se está refiriendo a los ángeles. El versículo que viene inmediatamente después dice: Dios hizo al hombre a su imagen, no a la imagen de los seres celestiales, a su imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Si Dios es uno solo. Vemos luego en Mateo 3:16 y 17: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si se fijan en el texto, en un mismo pasaje vemos a las tres personas de la Trinidad. Primero vimos a Jesús, que fue bautizado. Luego vimos al Espíritu de Dios descender como paloma. Y por último, vemos que hay una voz del cielo que decía: mi Hijo amado. ¿Quién se refiere a Jesús como mi Hijo? El Padre. Correcto. Pero, un poco antes de la Biblia, en Deuteronomio, vemos que dice: oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y uno se queda pensando: ¿cómo funciona todo esto? Es bastante complicado para nosotros. Hay un gráfico que intenta explicarlo, no sé si lo habéis visto antes. Intenta mostrar cómo es este misterio, pero hasta cierto punto nuestra mente no da para entender esto a plenitud. ¿Cómo se lee esto? Siguiendo las líneas amarillas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Es confuso, pero hay que tener cuidado con este tema. A veces uno, intentando hacer analogía, puede caer en herejías, lo que es delicado. Dios no es como un huevo que son distintas partes, y así hay otros ejemplos. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de intentar entender este misterio, porque se puede profundizar, pero hasta cierto punto. Hay una línea que, si uno la cruza, empieza a decir cosas que están fuera de lugar. Y bueno, hemos visto que Dios es eterno, es trino, y Dios también es creador. Vemos que el Señor ha creado todas las cosas de la nada, y solo le bastó con hablar para traer las cosas a existencia. A diferencia de nosotros podemos crear cosas. Un carpintero puede crear una silla, pero lo hace a partir de ¿qué? De la madera. De esa madera, de los árboles. O sea, nosotros no podemos simplemente chasquear los dedos y que aparezca la silla, ¿verdad? Y tampoco vemos normalmente que aparezcan cosas de la nada en frente de nosotros.
Dios creó las cosas en un momento en el pasado. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él, en este pasaje se está refiriendo a Cristo, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. También vemos, una vez más, el versículo que acabamos de leer. Dios creó todo para sí mismo y entre esa creación estamos nosotros. Ahora, si Dios creó todo, ¿qué facultad tiene Él de esta creación? Dios es también soberano. ¿Han escuchado esta característica por lo menos de los países? ¿Cómo es un país dentro de su territorio? Hablan de que es un país soberano, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Dentro del límite del territorio, ese país decide y hace lo que quiere. Se organiza el pueblo, nombran dirigentes y esos dirigentes ordenan qué es lo que sucede en su propia área. Nosotros no vamos a hacer legislaciones en Nueva York. Ellos en Estados Unidos son soberanos, ¿cierto? Y viceversa, la gente de Estados Unidos no va a hacer legislaciones en Caracas. Nosotros decidimos por nosotros. Así como se tiene esa idea con los países, lo mismo pasa con Dios. Dios creó todas las cosas y por lo tanto Dios tiene el derecho de hacer con su creación como Él quiere. Isaías 46:10 dice, todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Creo que está bastante claro, ¿no? El Señor no da chance a más nadie de decir qué pueden hacer con su creación. Yo hago todo lo que quiero. Pero eso es bueno, ¿cierto? También vemos que este Dios es omnisciente. Podemos leer en Hebreos 4:13 que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien debemos rendir cuentas. En otro texto, en Jeremías 17:10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Piensen un momento y mediten que no ha habido un solo instante de nuestras vidas en que nosotros hayamos estado fuera de la vista de Dios. Todo lo que hemos hecho, lo bueno, lo malo, nuestro sufrimiento cuando hemos estado llegando a las noches, todo lo ha visto el Señor. Absolutamente todo. Otra característica de Dios es que es omnipresente. Salmo 139, del 7 al 10 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Todos lo saben y está en todos lados. Hay algo importante de anotar y es que obviamente su presencia nos afecta dependiendo de cómo Él quiera. Vemos en las historias bíblicas que podría su presencia ser impresionante o puede pasar que para nosotros pase desapercibido, pero Dios está aquí en este momento, ¿okay? Y también está viendo todo lo que estamos haciendo en este momento. Vemos también que Dios es omnipotente. En Apocalipsis 1:8 de nuevo, habíamos leído esto hace poco, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios hablando de sí mismo. Ahora, hemos visto que Dios es eterno, hemos visto que Dios es trino, hemos visto que Dios es creador, que es soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Estamos viendo atributos de un Dios que es enorme, atributos de un Dios que es respetable, que hay que temer, ¿cierto? Este
Este Dios también es justo. Jeremías 17:10 dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Lo acabamos de leer también, que dice exactamente después: a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Qué pasaría si Dios nos diera la recompensa, si nos da la recompensa según nuestras acciones? ¿Sería algo bueno o sería algo malo? ¿Han escuchado la frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? ¿Sí la han escuchado? Es más profundo que eso. La misma Biblia nos dice, en Salmos 7, del 11 al 13, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas de dientes. Saetas son flechas. ¿Quién ha preparado esto? Dios. ¿Contra quién? Contra los impíos. ¿Quién es el impío? ¿Quién es el impío? Todos los hombres pecadores. Somos pecadores nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Incluso Romanos 3 nos dice que no hay justo ni uno, que todos nos hemos desviado, no hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cómo cumple Dios su justicia? Por medio de la muerte. ¿Qué pasó en el Edén? En el momento de que Dios les está dando la advertencia a Adán y Eva. ¿Qué es lo que les dice? Si comen de este fruto, ciertamente morirán. O sea, si me desobedecen, ciertamente morirán. Una vez más, importante meditar en todo esto. Este Dios eterno, todopoderoso, está airado contra el impío. Este Dios todopoderoso, al impío lo va a hacer pagar con la muerte, ¿verdad? Y en esto quise traer una historia que podría ejemplificar un poco. Y les pregunto, ¿cómo imaginamos la entrega de los 10 mandamientos a Moisés? Quizás han leído la historia, yo recuerdo haberlo leído hace muchísimo tiempo y haber pasado por alto un montón de detalles. Quizás lo imaginamos así, a contar, como ir contento. Claro, quizás esto es una imagen para enseñarle la historia a los niños, pero se ve bastante feliz y todo eso es muy bonito. O así, se ve como gracioso. En Éxodo 19:9 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré a ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. A partir de aquí voy a leer yo. Por favor, síganme solamente escuchando. Algo así era lo que estaba viendo Israel en el momento de acercarse al monte Sinaí. Dice: en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuernos de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente.
A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Se habían imaginado o habían leído los detalles y habían pensado que quizás era algo como esto. Y seguramente en el momento fue muchísimo más impresionante. Imagínense estar parado frente a la montaña de Montalbán, que se esté quemando y que está cayendo un montón de rayos y ustedes estén parados allá en la avenida, viendo todo ese espectáculo, sabiendo que allá está Dios y que nosotros somos pecadores. Sería para temer, ¿cierto? Pero incluso en ese momento, aunque así de grave se ve el Señor ante el hombre pecador, Moisés le dice al pueblo que no tengan miedo porque Dios ha venido de esa manera para que su temor les impida pecar. Estos son ayudas visuales, como estábamos hablando ahorita. Dios está aquí, cierto. Dios estaba allí en la montaña, pero está mostrándole a las personas cómo puede ser Él de terrible para las personas, para el impío, para todos los que son sus enemigos. Y podemos ver que este Dios es amor. Este Dios no puede hacer caso omiso de nuestras ofensas. Él es justo y tiene que haber una paga por el pecado, ¿cierto? Pero también hay que decir que Dios es amor. ¿Cómo funcionan estos dos atributos de Dios en conjunto? Porque si Él es justo, el hombre pecador tiene que morir. Juan 3:16 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 6:23, que lo acabamos de leer, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos también en 2 Pedro 3:9 que dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Nada más. Y lo repito porque es importante que meditemos en esto constantemente. Este Dios tan inmenso, todopoderoso, que está presente en todos lados, que nos ha visto en todo momento de nuestras vidas, soberano, que hace lo que quiere, tuvo el suficiente amor para tener misericordia de nosotros y darnos una salida para ese camino de muerte que nos esperaba. Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nosotros. Jesús vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, tuvo la justicia que Dios exigía, como estábamos viendo ahorita, que nosotros no podríamos hacer, y murió por nosotros, resucitó el tercer día y va a volver por su iglesia. Es importante entender el tema de la justicia de Dios para poder entender luego el Evangelio. Si no entendemos lo grave que es el problema del pecado en la vida del ser humano, y entendiendo lo grande y poderoso que es Dios, no vamos a darnos cuenta de lo importante que es el Evangelio para nuestras vidas. No nos vamos a dar cuenta de lo necesario que era que Dios hiciera que nos diera ese camino, porque no había forma de que por nuestros medios nosotros llegáramos al Padre. Con esto podemos ver otro atributo de Dios que es misericordioso, que en otros momentos de la Biblia podemos darnos cuenta de que Dios es misericordioso si la gente se arrepiente, como acabamos de ver en el pasaje anterior. Y ahora que nosotros hemos conocido esta verdad, Dios, podemos ver otra característica de otro atributo,
que Él es santo, santo, santo. En Isaías 6:3, una versión que dice: y el uno al otro, los serafines, los seres celestiales, decían, daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Señor está apartado, o sea, el Señor no puede pecar, el Señor no es malo en ningún aspecto, el Señor es completamente bueno. Por eso se apartó de nosotros. La relación con nosotros se rompió cuando nosotros decidimos pecar. Pero Él, como estábamos viendo, es amoroso y misericordioso y nos está dando a todos una forma. Ahora, nos toca a nosotros, luego de recibir ese regalo, como dice 1 Pedro 1:16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, nosotros, que somos tan afortunados, piensen cuántas personas a lo largo de la historia no habrán tenido acceso o no habrán podido escuchar esta historia, no habrán podido escuchar el Evangelio, el mensaje de salvación de Dios. Y nosotros lo escuchamos acá, a cada momento, todos los domingos. Tenemos la Biblia a disposición 24/7, en cualquier lugar podemos leerla. Y ahora Dios, habiéndonos dado ese regalo, nos exige que seamos santos. Ahora queda en nosotros, en una responsabilidad dependiente del Señor, el prepararnos, el esforzarnos para ir creciendo en santidad poco a poco, para que podamos llegar a la estatura de Cristo. Va a llegar un momento en que el Señor, a consumar esa obra, y seremos perfectos junto con Él en el paraíso. Y hermanos, por último, esta característica de Dios, podemos ver que Él es inmutable. Y esto nos tiene que dar una tranquilidad, porque todo lo que acabamos de ver sobre Él no va a cambiar. No ha cambiado, no va a cambiar nunca. Podemos tener plena certeza, plena fe en que eso que Él ha escrito es así. Podemos descansar en que el Señor nos da provisto una forma de reconciliación con Él para poder pasar la eternidad juntos. Estábamos todos perdidos. Fíjense, recuerden otra vez el texto que decía que Dios está airado con el impío todos los días. Dios estaba airado con nosotros y Él nos dio una forma de reconciliarnos con Él, y eso no va a cambiar. Bueno, hasta acá la prédica. Espero que tengan un feliz año, unas felices fiestas. Por favor, les ruego a todos que mediten en esto que estábamos viendo. No se queden con lo que nos dice aquí. Salgan de acá, vayan a sus casas y busquen y revisen temas sobre la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, sobre que Dios es trino. Investiguemos, siempre estemos buscando más y más, porque el Señor también nos pide que nos estemos preparando constantemente, para que si alguien nos pregunta, también podamos dar respuesta. Bien, espero que este sea un año de muchas bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Espero que podamos crecer en la fe, a pesar de que puedan venir dificultades, a pesar de que nos toque sufrir por nuestra fe, que siempre podamos estar claros de que ese Dios que no cambia, Él nos ha amado primero, de que Él nos dio una forma de asegurar nuestra eternidad junto con Él. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias una vez más por esta reunión, mi Dios. Te pido que nos des a todos sabiduría para poder meditar, para poder razonar sobre lo que acabamos de ver, Señor. Te pido que estas verdades caigan en lo profundo del corazón de toda la iglesia, Señor. Que esto nos anime a ser mejores cristianos, Padre, porque nos debemos a ti, Señor. Que si vamos a orar, no sea porque me lo dicen en la iglesia, que sea porque yo quiero estar en comunión contigo. Que si vamos a leer la Biblia, que sea porque yo quiero conocer más de ti, no porque me lo está mandando el Señor.
Que si yo voy a ayudar, que si yo voy a ayudar al pobre, que si yo voy a hacer cualquier cosa buena, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra. Que no sea yo, Señor, que yo mengue y que seas tú, Padre, a través de nosotros, glorificándote, Señor, y mostrándote al mundo, que podamos ser predicadores diligentes de tu palabra, Padre. Que este nuevo año, Señor, con los retos que vengan para nosotros acá en la iglesia, que podamos depender de ti, siendo diligentes, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que vinieron, Señor, y por los que no vinieron también, Señor. Ahora que vamos a nuestras casas, Padre, te pido que nos cuides, que nos guardes y que nos protejas, Padre, para que podamos disfrutar de estas fiestas de fin de año, Señor. En el nombre de Jesús, amén.